Buenas tardes. Bueno, acá les estamos admitiendo ya a todos los que están en la sala de espera. Les agradecemos por participar del nuevo ciclo de charlas online de Tecnoperfiles. Bueno, y por esperar, algunos estuvieron bastantes minutos esperando, así que bueno, acá estamos probando que funcione bien el audio, las presentaciones. Si alguno tiene algún inconveniente con el audio y con los videos, tenemos el chat bueno, para ir comentándolo y vamos a manejarnos como en las charlas anteriores. Los que ya participaron ya conocen cuál es la dinámica, y los que no, les cuento que la idea es que la presentación se haga en forma continua. Las preguntas las vamos a ir haciendo al finalizar las presentaciones. Vía chat nos pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran al respecto. Así que bueno, hoy tenemos como invitado especial a Guillermo Simón Padrós, el CEO de Argentina Green Building Council, que nos está acompañando para charlar sobre un tema que nosotros venimos trabajando hace tiempo, que tiene que ver con las construcciones sustentables, con nuestro aporte desde las ventanas a la eficiencia energética y a la sustentabilidad, y cómo aportan las ventanas en general a los puntos LEED. Sandra Ledorrey, del área comercial de Tecnoperfiles, va a contarles un poquito cuál es la mirada de Tecnoperfiles sobre estos temas, y después va a comenzar Guillermo a contarnos específicamente cómo trabaja Argentina Green Building Council en Argentina y en el mundo sobre estos temas que son hoy tan importantes para todos. Así que bueno, acá ya le damos comienzo a Sandra. Cualquier inconveniente que tengan con respecto al audio nos lo comentan vía chat, por favor, y les pedimos a todos, si alguno no está silenciado, que por favor silencie su micrófono para que la charla pueda tener un dinamismo así, sin interrupciones durante la presentación, y después al finalizar ya vamos a poder habilitar algún audio, bueno, o las preguntas que vayan surgiendo. Bueno, Sandri, acá te doy la bienvenida, muchas gracias y estamos Bueno, bue- ahí. bueno, muchas gracias, Karina. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por participar de este ciclo de charlas que brindamos en Tecnoperfiles. Creo que es un momento para aprovechar, capacitarnos y bueno, poder transmitir algunos conocimientos sobre las carpinterías de PVC, sobre nuestra empresa y cómo trabajamos, y bueno, en esta oportunidad cómo estamos alineados y trabajando junto a Argentina Green Building Council. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, fantástico. Eh, Les voy a comentar un poquito, quizás hay algunas cosas digamos, que se vuelven a repetir con respecto a otras charlas. Siempre comentamos acerca de nuestra industria, a qué se dedica, qué tipo de industria, a qué industria represento, y bueno, y sobre los trabajos que realizamos. Así que les comento, bueno, Tecnoperfiles, acá tenemos unas fotos de nuestra planta. Tecnoperfiles cuenta con una planta industrial modelo, es la más importante de México hacia abajo, hacia el sur, digamos, en lo que es América. Nuestra planta está en la ciudad de Buenos Aires, está en Pablo Podestá, perdón, está en Pablo Podestá, provincia de Buenos Aires. Contamos con un equipamiento absolutamente importante y de alta tecnología. Nuestras extrusoras son marca Krauss-Maffei, que son alemanas, y toda nuestra tecnología de matricería son Greiner, que son austríacas. Acá tenemos, en algunas de las fotos, vemos así un paneo de lo que es nuestro equipamiento. Nuestra empresa cuenta con certificación 9001 con respecto a todo lo que es diseño, fabricación y comercialización y servicio técnico de aberturas de PVC. Es importante tener en cuenta y focalizar, nuestra empresa es absolutamente sensible y comprometida con el medio ambiente. Esto es importante porque, bueno, en los últimos 20 años, tanto las empresas como los materiales se han reformulado, se han reinventado, se han rediseñado, y bueno, Tecnoperfiles es una empresa que está en ese camino. Es importante comentar que nuestra empresa
Acá comento que, bueno, tenemos la menor emisión de CO2 en su fase de producción de compuesto de PVC hasta la elaboración de las carpinterías. Esto habla de nuestra emisión de CO2, que es el dióxido de carbono, el dióxido de carbono que está en la atmósfera y que produce el efecto invernadero. O sea, nuestra empresa tiene la menor emisión de CO2 en la fabricación, eso es sumamente importante. Con respecto, ahí comentábamos que dentro de nuestra fabricación hay perfiles que pueden resultar sobrantes de alguna producción, esos perfiles está bien visto de que puedan ser reutilizados dentro de nuestra propia planta. Por su diseño y construcción, las ventanas de tecnoperfiles permiten la máxima aislación térmica, disminuyendo el consumo de energía y contribuyendo a la obtención de los puntos que vamos a hablar en un ratito, de los puntos de la certificación LEED, en estas siguientes categorías: materiales y recursos, que ahora lo va a comentar también Guillermo, calidad ambiental, energía y atmósfera. Y también es importante tener en cuenta que obtenemos la máxima calificación en la etiqueta de eficiencia energética bajo normas IRAM 11.507.6, referida justamente a carpinterías de PVC. A carpinterías exteriores, perdón. Carpinterías exteriores. A ver. Les comento brevemente que nuestra empresa, así como habíamos comentado que de México hacia abajo es la industria más importante, quería comentarles que tenemos filiales en Chile, en México, en Brasil y por supuesto en nuestro país. Somos la primera industria argentina en elaborar perfiles de PVC para puertas y ventanas, todo de alta prestación, mediana y alta prestación. Además de que somos líderes en el mercado y tenemos cerca de 200 talleres, 200 representantes en lo que es nuestro país, y tenemos más de 150 representaciones en el resto de Latinoamérica. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de conceptos, y cómo vamos lentamente, vamos a ir ingresando desde lo que es nuestra empresa, y cómo vamos a ir llegando, vamos a pasar por lo que es la arquitectura y los materiales sustentables, ¿sí? Acá se fue. Arquitectura sostenible y materiales sustentables, para que tengamos básicamente esos conceptos. Habíamos hablado de que, bueno, que hace 20 años, que ya no podemos construir como se construía en los años 70, en los años 80, y que se ha producido una revolución en cuanto a los materiales y a la forma de diseñar. Justamente aquí estamos con el concepto de arquitectura sostenible, donde dice que la arquitectura sostenible es el diseño arquitectónico que optimiza los recursos naturales, es muy importante, los sistemas de construcción para minimizar el impacto de los edificios sobre el medio ambiente y sus usuarios. ¿Sí? Aquí después van a ver unas fotos donde justamente vemos el impacto que produce un edificio sobre una determinada situación geográfica, pero cómo puede ser amigable este edificio frente a esa situación. Después, ahí hablamos con respecto a los principios de la arquitectura sustentable, ¿en qué se basa? Se basa en las condiciones climáticas, y todo tiene que ver con la ventana de PVC. ¿La ventana de PVC tiene que ver con las condiciones climáticas? Sí, es muy importante. ¿Tiene que ver con la implantación? Sí, tiene mucho que ver con la implantación, dónde está nuestro edificio, nuestra vivienda, ¿sí? ¿Tiene que ver con el uso eficiente de materiales de la construcción? Absolutamente, absolutamente. El acondicionamiento térmico es fundamental en nuestro material. La iluminación, porque la ventana también nos brinda seguridad, nos brinda iluminación, nos brinda, necesitamos de la ventilación y de la iluminación, y todo siempre es a través de la carpintería. Hoy la carpintería, nosotros vamos a ver que si hacemos una relación entre llenos y vacíos dentro de la arquitectura, vamos a ver que la ventana ha cobrado un protagonismo
sustancial. Hoy vemos más ventanas que muros construidos. Hoy la arquitectura, el ventanal es un ventanal panorámico, el que se diseña, es un ventanal de piso a techo, donde justamente cada vez le exigimos más a la carpintería, le exigimos que nos brinde la misma confortabilidad y la misma seguridad que nos puede brindar un lleno, como puede ser un muro, como puede ser mampostería. Bueno, hoy se está reemplazando. Entonces, bueno, vemos cuánto tiene que ver la ventana en la arquitectura y en lo que diseñamos. Y en el último punto, que habla de equipamiento, lógicamente el equipamiento de la vivienda que tiene que estar, tenemos que migrar, ya desde hace algunos años a esta parte, pero migrar a un equipamiento eficiente también energéticamente hablando. Bien, acá ya nos metemos a los materiales, como a la ventana en sí. O el material de la ventana. Aquí hablamos que los materiales de construcción que en su elaboración utilicen y ahorren energía, como pasa en la ventana. Recuerdan que habíamos dicho que tiene menos emisiones, que consume menos energía en la fabricación, ¿sí? Esto evita la contaminación y respeta la salud de los usuarios, ¿sí? Y esto hace además que sean reciclables, porque mi material también es un material reciclable. Se considera, por ejemplo, tener mayor sostenibilidad cuando los materiales son de procedencia local, por ejemplo, como en nuestro caso, fabricamos en Buenos Aires, ¿sí? Y distribuimos al país. Entonces eso también es importante. No necesitamos traer un material de afuera que tiene otros costes, ¿sí? Para poder, trabajarlo. Las ventanas de PVC son un elemento fundamental en el diseño. Hay veces que vamos y volvemos entre una diapositiva y otra. Recién hablábamos de la importancia de la ventana. Bueno, acá tenemos nuevamente que es fundamental en el diseño. Se dice que las ventanas, lo vamos a ver, ¿no? Pero se dice que las ventanas son las que tienen entre un 20 y hasta un 35% de pérdidas, ¿sí? En el acondicionamiento de una vivienda, justamente a través de las ventanas. Bueno, eso es el punto donde tenemos que trabajar, en no tener ese tipo de pérdidas, ¿sí? Y bueno, abajo al final comento que en Europa la ventana de PVC es de las más elegidas, y por ejemplo en Francia, de 5 ventanas que se colocan, 3 son de PVC, básicamente por su eficiencia. Bueno, ahí está justo lo que hablábamos, a través de las pérdidas en una vivienda, a través de la cubierta, a través de las carpinterías. Por eso decíamos entre un 20 y un 35, porque decíamos que las ventanas, en función de los llenos y los vacíos, hoy la ventana se le exige más y tiene mayor superficie. Entonces, bueno, acá decimos que es importante evitar las filtraciones de viento, de lluvia, de nieve, ¿sí? El tema de la humedad, y tratar de evitar, obviamente, los puentes térmicos. Por eso tenemos que tener en cuenta, justamente acá hablamos de la ley del acondicionamiento térmico, hay que tener en cuenta la envolvente. Cuando se diseña, trabajamos en lo que son los solados, en lo que es la cubierta, en lo que es la envolvente. Es importante que todo trabaje mancomunado, que todo trabaje solidarizado, justamente para que todo funcione, todo funcione a la vez y podamos lograr la mayor eficiencia y confort en nuestras viviendas. Hablo de las ventajas, que solamente las voy a nombrar porque tuvimos otra charla donde hablamos de cada una. Las principales ventajas es la aislación térmica, ¿sí? El material es un material no conductor de frío-calor. La aislación acústica es, bueno, forma parte del confort que nos brinda la carpintería de PVC. La permeabilidad al aire, la estanqueidad al agua. Vamos a ir pasándolo. A ver, sigo con las ventajas. Son ignífugas. Para esto comento que todos nuestros materiales tienen los ensayos realizados, así que bueno, yo doy por sentado de que nuestro material tiene todo lo que necesita para
en cuanto a normativa, ¿sí? Resistencia al viento, es altamente resistente a los impactos, alta durabilidad, posee una larga vida útil, es superior a 70 años. En la otra charla que tuvimos hace unos días atrás, mostré obras, en una obra en Rotterdam que tiene 50 años, todo con carpinterías de PVC, así que, bueno, es un material que tiene una larga vida útil, es resistente a la corrosión, a la humedad, y bueno, es un material que básicamente no, como no se corroe, tampoco se pudre. ¿Sí? Bien, vamos a seguir con una diapositiva más. Mínimo mantenimiento, nuestro material, a diferencia de otros materiales, es un material que no necesita un mantenimiento, digamos, que sea perpetuo. Así que simplemente con un paño húmedo, nuestra carpintería y la limpieza del vidrio, la higiene del vidrio es suficiente. No nos exige nada más la ventana. Yo tengo una ventana que está colocada hace 20 años en mi casa y nunca le tuve que cambiar ni los cerrajes ni los burletes. Soy una persona que me ocupo de mi vivienda, pero quizás como también trabajo, no tengo el tiempo para dedicarle a la higiene de la ventana, salvo el tema del vidrio. Pero lo más importante es comentar de que en 20 años no he tenido que cambiarle absolutamente nada. Y es de las ventanas que están más expuestas en mi vivienda, porque bueno, justo da al oeste, le da toda la lluvia. Yo tengo carpinterías de PVC, pero siempre nombro a esa porque es la que más sufre. Bueno, respetuosos con el medio ambiente, el reciclado de la carpintería, lo que habíamos comentado antes de una excelente calificación según IRAM, variedad de colores, yo se los había mostrado en la otra charla, pero les comento que tenemos 17 colores, ¿sí? Yo lo tenía acá preparado, tenemos 17 colores donde vamos desde el blanco, el marfil, los colores madera, y los colores metalizados, y bueno, y sobre todo también el tema de seguridad. Eso es las ventajas de las carpinterías de PVC. Acá tenemos algunos proyectos de vivienda, y bueno, y justamente de vuelta, nuevamente hablando que en esto les muestro estas carpinterías porque son de los proyectos como más relevantes en cuanto a superficies. En estas viviendas vemos carpinterías de piso a techo, donde hablábamos que a través de las ventanas hay una pérdida de 20 o un 35%, y la verdad es que tenemos que minimizar todo eso. Con una buena carpintería de PVC podemos minimizar esas pérdidas. Por eso es tan importante la elección adecuada de la vivienda, de las ventanas para la vivienda, sea una vivienda nueva o un reciclaje. ¿Sí? Es muy importante, porque si tenemos un proyecto y ese cliente va a hacer una inversión, porque comprar las carpinterías de la vivienda es una inversión, que lo haga lo mejor posible, porque seguramente no va a tener una segunda oportunidad para volver a cambiarlas. ¿Sí? Acá cuando yo les comentaba, tenemos ahí un proyecto en Perú que está en esta ladera, ¿sí? Donde justamente el tema del asoleamiento, el tema de la implantación, cuán importante es tener en cuenta todos estos detalles. Bueno, la ventana de PVC, que ahora después también vamos a comentarlo, lo va a comentar Guillermo, con respecto a los valores K, eso es lo más importante y lo que tenemos que tener siempre en cuenta, que tiene entre 2,10, 2,5, es el valor K que tiene la ventana de PVC, con un DBH, que si lo vemos ahí, que es de fuente de basa, DBH de un 412,4 tiene 2,8, ¿sí? Es muy importante. Ese tiene que ser nuestro valor de referencia para cuando diseñamos las carpinterías de nuestra vivienda, de un proyecto, tener en cuenta estos valores. Así van a ver si lo tengo acá. Bueno, con esos valores vamos a poder
vamos a poder etiquetar nuestras ventanas. Las ventanas de PVC de Tecnoperfiles ya cuentan con el etiquetado de las carpinterías. Esto es un enorme avance que está en las manos de ustedes, está en las manos de los usuarios, está en las manos de los profesionales, contar con una carpintería etiquetada, una carpintería que es absolutamente eficiente energéticamente hablando. Porque eso habla de la salud y de la mayor vida útil de los proyectos y del confort que le podemos brindar a nuestros clientes. La etiqueta acá, como dice, nos sirve para identificar, para describir, porque es descriptiva, para poder diferenciar también, para poder compararla contra otras carpinterías que no están calificadas. La ventana acá, como decimos, puede ser nueva o puede ser existente. Es importante en aquellos proyectos de remodelación, o se está hablando mucho de rehabilitación de edificios, poder contar con una carpintería como estas, ¿sí? Porque justamente hablábamos hace un ratito, es importante bien invertir. Bien invertir, es como cuando cuando compran un auto, siempre le preguntan qué consumo tiene ese vehículo. Bueno, esto es lo mismo, es importante que aprendamos a cuidar nuestro bolsillo, a cuidar nuestro presupuesto y a invertir de la mejor forma posible. Bueno, acá también comenta que es una herramienta para la venta y para la compra, porque a nosotros nos pasa que hay hoy proyectos que se comercializan y el cliente hoy es un cliente que tiene muchísimo conocimiento y que nos pregunta cuánto consume una determinada oficina, cuánto consume una vivienda, o que diferencia absolutamente aquellas viviendas que no tienen carpinterías de PVC, ¿sí? Bueno, acá comenta que en Europa es una herramienta de instrumento legal y e informativo para el cliente. Bueno, me voy a ir apurando. Acá yo les muestro, si bien ahí en la parte superior tenemos una ventana con una etiqueta, ¿sí? Es para que ustedes ya lo puedan identificar como identifican un electrodoméstico. Por supuesto que esta etiqueta está reglamentada, pero no es de uso obligatorio, ¿sí? No es de uso obligatorio todavía, pero creemos que en breve, porque se está trabajando en ello, en breve va a ser obligatorio, y también comentarles que hasta se está trabajando en el etiquetado de viviendas, que bueno, es para que justamente lo que hablamos, que aquellas viviendas que se construyan perduren en el tiempo y sean sustentables y sostenibles en el tiempo, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, les quería comentar, ahora sí ya nos introducimos un poquito más en lo que es Argentina Green Building Council, que está ahí Guillermo esperándome, me voy a apurar un poquito. Bueno, Green Building Council se forma en el año 92 en Estados Unidos. Un grupo de personas comienzan ahí como dice, a definirse, es una comunidad de profesionales, ¿sí? Que fomentan las buenas prácticas constructivas, y en aquel momento se utilizaba también mucho más la palabra, o comienza la palabra viviendas ecológicas, ¿sí? Viviendas ecológicas. Bueno, este grupo de profesionales preocupados por el medio ambiente fomentaban esto, las buenas prácticas constructivas. Ellos se nuclearon y pronto se formó una gran comunidad con muchos miembros, y que empezó a estar presente en distintos países, ¿sí? ¿Cuál era la misión? Poder transformar la manera en que los edificios, viviendas y comunidades se diseñaban, ¿sí? Buscando a través de programas educativos diseñar, fomentar y construir de forma eficiente energéticamente hablando. Y también socialmente responsable, porque y justamente ahí es cuando nace LEED, que LEED significa líder en eficiencia energética y diseño. ¿Para qué? Para poder calificar y certificar las viviendas, los edificios, que justamente tengan estas buenas prácticas constructivas.
y vamos a llegar nos tomamos de la mano ahora con Guillermo, no nos tomamos de la mano, no nos podemos tomar de la mano, pero bueno, hacemos una continuidad con Guillermo en cómo sumar puntos LEED con aberturas de PVC, la elección de materiales energéticamente eficientes para nuestras construcciones sustentables. ¿Sí? A ver, Guillermo, ¿estamos por ahí? Sí, sí, gracias Sandra. Hacemos Bueno, el paso de posta. primero, perdón que me superponga, pero quiero agradecer la presencia de Guillermo. Eh, lo conozco hace aproximadamente unos 12 años, sí, creo que sí, unos 11, 12 años, y bueno, nosotros estamos absolutamente alineados con las políticas de LEED, la construcción sustentable. Tenemos que ser conscientes de que el futuro ya no es futuro, el futuro ya es hoy. Y, y bueno, los dejo en en palabra de Guillermo, que te agradezco mucho por la participación en esta charla. Un placer estar con vos. Gracias Sandra, buenas tardes a todos y gracias por participar. Yo sé que estamos en una época en que los webinars están a orden del día y tal vez muchos no tengan tiempo, así que voy a tratar de ser breve pero conciso en los puntos y argumentos que voy a presentar acerca de lo que son la obtención de puntos LEED, en cuáles créditos, con relacionadas a aberturas de PVC. Bueno, primero una breve introducción. Sandra nos habló un poco de lo que hacemos, de lo que el USGBC está en el orden del mundo. Nosotros estamos acá en Argentina desde el 2007, diciembre del 2007, podemos decir el 2008, ya van más de 10 años que estamos difundiendo las prácticas sustentables en todo orden, digamos, participamos como entidad civil sin fines de lucro, que estamos representados hoy por más de 51 miembros, que acá los pueden ver en la pantalla. Y básicamente nosotros trajimos y promovemos la certificación LEED en el país, pero también promovemos la certificación o la etiqueta de la 11.900, que ustedes ya tuvieron algunas charlas con Tecnocom Perfiles de la etiquetado de viviendas, y recién lo que comentaba Sandra del etiquetado de carpinterías. Nosotros, además de representar al país en el mundo, formamos junto con otros 103 consejos miembros, o Green Building Councils, el World Green Building Council, que es el Consejo Mundial de Construcción Sustentable. Tenemos más de 700 personas trabajando en todos los consejos, es uno por país. Cuando empezamos allá en el 2009 y 10 a hacer presentaciones, a hablar de por qué los edificios es tan importante hablar de sustentabilidad, es porque los edificios, comparado con otras industrias, son los que más emiten dióxido de carbono, que son los gases de efecto invernadero, alrededor del 40%, depende de la matriz energética de cada país, pero mundialmente hay una coincidencia que es ese porcentaje de emisiones. Y dentro de esas emisiones es importante también aclarar que la certificación LEED y otras certificaciones sustentables que hay a nivel mundial se ocupan de otras emisiones, que es el consumo del agua, los residuos, pero en esta charla es importante señalar tal vez estas dos que acabo de marcar, que es el uso de energía y las emisiones de CO2. Generalmente los porcentajes de reducción de estas emisiones de energía, el consumo energético, van de la mano, ¿no?, con las emisiones de CO2, y esto tiene que ver
cuál es la matriz energética, ¿sí? Entonces, en Argentina el mayor consumo es el gas, tenemos un poco de petróleo, ¿sí? Y el gas básicamente se usa en las plantas termoeléctricas para producir electricidad. Así que generalmente rondan en un 40%, que es lo que mencioné anteriormente. Pero también es importante entender qué es un edificio saludable, ¿sí? Esto es una encuesta del 2018, donde Perkins and Eastman, que es un estudio de arquitectura muy importante en Estados Unidos, llevó a cabo, especialmente en edificios de salud, donde a través de monitoreo y sensores de calidad ambiental que se han instalado en algunas escuelas, después hizo una encuesta y los resultados fueron bastante importantes, ¿no? Dentro, digamos, separando lo que son los alumnos y los profesores. Como ustedes saben, los alumnos, los menores tienen distinta manera de percibir el confort térmico, ¿sí? Distinta temperatura. Y estos valores son importantes, no solo en cuanto al confort térmico, sino a la calidad del aire, ¿sí? También a los efectos de la acústica, que es muy importante en las ventanas y sobre todo en los vidrios que ponemos en esas ventanas, ¿sí? Y la iluminación natural. Y esto lo menciono porque va a ser muy importante en la temática y en las estrategias que vamos a hablar, que están enfocadas en las ventanas. Y este es otro punto importante. Nosotros pasamos, algunos dicen 86, pero promedio son 90% de nuestras vidas en interiores, ¿sí? Ya sean en hogares, en oficinas, en gimnasios, en escuelas, en universidades, y si hay haciendo ejercicios. Si ustedes pueden multiplicar por 0,9 la edad que tienen, bueno, ese tiempo, esa edad que resulta de esta multiplicación, es la que ustedes pasaron en ambientes interiores. Y el problema de pasar tanto tiempo en ambientes interiores tiene que ver con que hace poco, estas mediciones no tienen mucha data, pero los sistemas de control indicaron que la calidad de aire interior es mucho peor que la calidad de aire exterior. Y esto enferma, ¿sí? Hay mucha información, muchos datos científicos que hablan de datos en números y sobre todo en ausencias por enfermedad. Y como les comentaba anteriormente, en el mundo hay varias métricas de los Green Building Councils. Nosotros, como parte miembro del World Green Building Council, Argentina está más enfocada en LEED, pero bueno, hay otros sistemas de certificación que están en otras partes del mundo. En Canadá está LEED de Canadá, está Green Globes, bueno, en Alemania la GNB, BREEAM, que fue la precursora en esto de medir y tener métricas para evaluar cuán sustentable es un edificio, Green Star en Australia, también en Nueva Zelanda, CASB en Japón. Es decir, hay muchas certificaciones que lo que hacen es lo adaptan a su sistema, a su cultura y a su clima. Pero hoy vamos a hablar de LEED, como dijo bien Sandra, es el liderazgo en energía y diseño ambiental. ¿Y por qué LEED? Bueno, LEED, más del 85% de los edificios a nivel mundial están certificados LEED. Y LEED como estrategia de certificación, como métrica, es una de las más importantes a nivel mundial. Rápidamente les muestro este slide, que es la calificación de sistema de la certificación LEED. Muchos por ahí ya lo conocen, lo hemos dado en nuestros cursos de certificación LEED que damos en la Universidad de Itela desde el 2009. Son distintos sistemas a dónde se puede aplicar, y es importante entender
y entender la calificación de estos sistemas, porque tiene que ver con el uso de, en este caso, qué tipologías de ventanas, tipologías de envolventes. Y LEED lo que toma es el ciclo de vida, o sea, desde que lo que sería el anteproyecto, ¿sí?, que es parte de la etapa del diseño, la construcción, que dura 1, 2 o 3 años, depende la envergadura y la tipología de edificio, y la operación y mantenimiento. Operación y mantenimiento difiere lo que es el diseño de la construcción, es que ya el edificio existe, se pueden hacer algunas reparaciones, pero básicamente lo que apunta no es tanto al diseño, sino apunta al consumo, o sea, al consumo de energía, al consumo de agua, al nivel de calidad ambiental interior, con lo cual es más difícil, digamos, posicionar un edificio existente que estuvo mal diseñado en términos de consumo energético, de calidad de aire, entre otras estrategias, pero en nosotros, desde Argentina Limiting Council, también hay una gran conciencia a nivel mundial, es que hoy por hoy más del 90% de los edificios que están construidos en el mundo son existentes y la mayoría de ellos no fueron concebidos de forma sustentable. Por eso es un punto muy importante y la certificación LEED entiende esta problemática y tiene un sistema enfocado a estos edificios existentes. Las categorías LEED en la versión 4, hubo muchas versiones, de la 1.0 hasta la versión 4.1, hoy que está también lanzada, tienen estas categorías. Dentro de estas categorías vamos a analizar algunas, sobre todo aquellas que tienen un impacto directo en el uso de las ventanas y del envolvente. El sistema de calificación LEED tiene estas cuatro cucardas, estos 4 sellos. Lo que ven abajo de cada sello son los puntos que se pueden obtener, ¿sí? Como mínimo se puede obtener 40 puntos y como máximo 110. Y esa clasificación, estos 4 niveles de certificación, nos da una idea bastante certera de cuál es el esfuerzo que hizo el equipo de proyecto y el propietario para llegar a esos puntos, y cuál es el nivel de eficiencia y de sustentabilidad de ese edificio. Vuelvo un minuto atrás, hoy en día lo mínimo que se certifica es plata. Cuando estaba la versión anterior, la versión 3 o la versión 2009, prácticamente era plata y oro el nivel mínimo que se certificaba. Porque cada 2 años, 2 años y medio, que es cuando se revisan y se publica la actualización de la versión anterior, siempre son más estrictos, ¿no? A medida que el mercado y los productos de arquitectura y construcción van acompañando esas estrategias con nuevos sistemas de vanguardia, entonces el LEED lo que hace es, durante ese tiempo, va actualizando poniendo algunos puntos, estrategias y límites, lo que se llaman benchmark, que es el nivel de línea de base, por el cual por encima de ello se obtienen los puntos. En cuanto a ventanas y la distribución de puntos LEED, yo identifiqué 3, que los voy a comentar ahora. Esta es la diferencia entre la versión 2009 o la versión 3 y la versión 4, en azul y en verde. Estas son la cantidad máxima de puntos que se pueden obtener. Y el primero es un proceso integrador. ¿Qué significa esto? El proceso integrador básicamente lo que hace es, en la etapa de anteproyecto, juntarse el equipo de proyecto. Hay muchos que no están contratados, pero en general se solicita tenerlos
en un grupo de lo que se llama charrette o reunión para anticipar cuál va a ser el impacto y las estrategias que se van a implementar para que el edificio logre su objetivo, que es certificación LEED. También se comentan los objetivos, cuál es el target, si va a ser, qué sello va a tener, si va a ser certificado plata, oro, platino. Se analizan las condiciones del lugar. Esto tiene que ver con cómo es primero el clima, donde va a estar construido el edificio, las sombras del lugar, ¿sí? En los terrenos, el acceso a luz natural, ventilación natural, la cantidad de pisos, la masa, la orientación, la envolvente, el tamaño de las ventanas, de los muros, que habló Sandra hace un momento. Y esto es importante porque acá es donde se toman decisiones, donde el estudio de arquitectura, de diseño y el propietario toman las decisiones de qué tipo de ventanas y de envolvente, de acuerdo al diseño original o anteproyecto, se van a instalar con respecto al CA y bueno, otros beneficios de lo que significa la envolvente. La segunda categoría es energía atmósfera. Acá Sandra también habló bastante. ¿Cómo impacta la envolvente y sobre todo la eficiencia del aventanamiento, las ventanas en LEED? Bueno, LEED, básicamente lo que hace acá, hay software de simulación energética que están aprobados por LEED. Y este software lo que hace es, en un diseño tridimensional, se ponen las características, el volumen, la orientación, es decir, todo lo que hablamos en el paso anterior, es el proceso integrado, se vuelcan esos datos y lo que hace esta simulación energética es simula el consumo, sobre todo en edificios nuevos, no en edificios existentes, porque en edificios existentes tenemos las tarifas, ¿no? La tarifa de agua y de electricidad, que nos indican 12 años de consumo, cómo está consumiendo el edificio. Pero en un edificio nuevo es más complejo entender cuál va a ser el consumo de ese edificio una vez que se ponga en operación, y la certificación de nuevas construcciones es justamente anticiparnos a cuál va a ser el consumo, y se necesita una herramienta como la simulación energética, estos softwares, que simulan el consumo mes a mes, hora a hora, de acuerdo a la envolvente, a un sinnúmero de estrategias y equipamiento, para entender cuál es el comportamiento y poder manipular esos datos antes de que el edificio se construya. Y lo que va a impactar la selección de ventanas es en la eficiencia energética, en el confort térmico, en el confort lumínico, en la calidad de aire, para obtener finalmente la certificación LEED. Vamos a hablar más adelante de estas cuatro estrategias. El uso de electricidad en edificios de oficina, hoy por hoy traigo estos números porque más del 90% de los edificios en certificados LEED en Argentina son de oficinas, pero hay algunos edificios de propiedad horizontal que se están terminando de certificar. Pero es importante indicar acá cómo impacta la selección del tipo de ventanas. Impacta en la calefacción, en la refrigeración, en la iluminación, en la ventilación, y esto representa el 63% del impacto del uso de electricidad en edificios. El primer punto importante que toma esta simulación energética es comparar una línea de base. Es decir, tenemos un edificio que está proyectado para ser construido, y esos datos, como indicaba anteriormente,
se colocan en el modelado energético, simulación energética, y se compara con un edificio igual, con la misma forma, el mismo diseño, la misma orientación, el mismo clima, pero con una línea de base, con benchmark, basados en normas internacionales. Después voy a mostrar cuál es la norma que rige, que muestra cuáles son los parámetros de línea de base que se van a comparar. Y una de estas, por lo menos la más importante para lo que tiene que ver con el aventanamiento, el sistema de ventanas, es la relación o la proporción de llenos y vacíos. Lo que se va a comparar al edificio es con un edificio similar, donde el 40% de la proporción de la fachada tienen que ser ventanas y el 60% muros. Entonces, si nuestro edificio propuesto, el que se va a comparar con la línea de base, tiene otra proporción, que la puede tener porque no es prescriptiva, ¿sí? Esto justamente es de rendimiento, performance. Entonces, si nosotros tenemos, que pasa en la mayoría de los edificios de oficina y no en vivienda o propiedad horizontal, en general los edificios de oficinas tienen grandes ventanas, generalmente llegan al 75-80% ventanas y el resto muros, o sea, es justamente lo opuesto. Entonces vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en limitar la transferencia térmica que ocurre en los edificios a través de esas ventanas. Vamos a tener que poner una ventana muy, muy eficiente. Y hablando de eficiencia, en muros y vidrios, fíjense esta comparación, donde por un lado tenemos un vidrio que es un DBH, que es doble vidrio hermético con low E, ¿sí? Que tiene 1.8 watts metro cuadrado Kelvin, que es igual a una pared de 30 centímetros sin aislar. Esto es para que te den una idea. Esto está modelado con ventanas de 1.30 a 1.30, pero imagínense en edificios donde el aventanamiento es mucho mayor. Bueno, digamos, DBH de 1.80, bueno, a medida que es más la transferencia, ingresa más calor y frío hacia los interiores. Pero si tenemos en cuenta cuáles son los factores, el factor K que nos pide el LEED, es la zona 3, es la zona que corresponde a Buenos Aires para tomar un modelo, nos pide el valor U, es el valor K, ¿sí? Nos pide 369 como máximo, es decir, como máximo de ahí hacia abajo. Y repito de nuevo, esto no es prescriptivo, es decir, no es que el LEED dice, bueno, si no tenés este valor U o valor K de ventanas o del vidrio de 369, no podés certificar. Sí hay otros valores prescriptivos que no permite certificar, pero no esto, porque como es un modelado energético, una simulación energética, entonces nos permite tener otros valores mayores, pero que van a impactar al ser comparados con esa línea de base. Esta imagen ya la mostró Sandra, pero la repito para que ustedes puedan ver cuáles son los valores que promedio, que hablaba Sandra de 2,8, sin irnos a un argón. Un argón es un gas que se inyecta dentro de ese DBH, ¿sí? Pero con un valor 2,80 estamos muy bien cuando comparamos la eficiencia energética, ¿no? Comparado con este valor de 3,69. Y bajando la información, entendiendo lo que es la transferencia térmica de ventanas, podemos entender, hoy hay herramientas de fácil medición en ambientes ya existentes para poder entender cuáles son las zonas más calientes y los grados de acuerdo no solo al tipo de ventana y al tipo de vidrio, sino en la instalación. La instalación es muy importante cuando hablamos de edificios
existentes. Y la instalación hablo también de la ubicación de las ventanas. Acá en este ejemplo vemos la diferencia de grados centígrados al borde de la pared o al borde del mullion o al borde del marco con respecto al vidrio. Digamos, no es lo mismo colocar esa ventana en la mitad del muro que adyacente hacia el exterior o hacia el interior. Y esta transferencia térmica de marcos en ventanas también es importante. Ustedes ya lo habrán visto en algunas charlas también anteriores de Tecnoconperfiles, donde lo que se analiza y LEED pide que se entreguen estos detalles, ¿sí? Porque cuando uno ingresa los valores K de las ventanas son valores que tienen que estar ensayados, ¿sí? Entonces, ya sea para la época de invierno o de verano, entender cómo afecta la conducción, la radiación y la convección en cuanto al marco, en cuanto a la transferencia térmica de las ventanas. Y LEED también, en términos de instalación y de fabricación de los elementos, tanto de ventanas o puertas, sobre todo puertas vidriadas, da algunas tasas de ventilación y de infiltración. Acá muestro las tasas de infiltración y los ensayos, cuáles son las normas. LEED, hacer una certificación internacional, se basa en normas internacionales. Sin embargo, cuando uno certifica estos edificios, LEED da la oportunidad de utilizar normas locales, en nuestro caso serían las IRAM, siempre y cuando tengan el mismo nivel o sean más estrictas que las normas internacionales. Estas son las tasas de infiltración en pie cuadrado, y hay algunas excepciones para algunas ventanas o puertas fabricadas in situ. En cuanto a la hermeticidad y estanqueidad de ventanas, como expliqué antes, hay maneras de poder entender y analizar cuáles son las temperaturas para poder hacer correcciones. Eso también lo mostró Sandra, y acá está dividido en dos, puertas y ventanas es más de 20%, que es lo que nos interesa en esta charla entender, pero puede ser mayor de acuerdo a la proporción de ventanas de llenos y vacíos. Las pruebas de hermeticidad, digamos, en LEED se pueden hacer pruebas de hermeticidad, ya sea in situ o en bancos de ensayo. Yo voy a mostrar un par de videos para que los que no conocen o nunca vieron cómo se realiza estos dos sistemas. Este se llama Blower Door Test, o básicamente es la prueba de ventilación donde se coloca un ventilador, ¿sí? Y paralelamente se utiliza esta cámara termográfica para corroborar dónde están las mayores pérdidas por infiltración. Voy a mostrar un poquito un video de cómo se instala, cómo es la preparación, cómo se coloca el marco. Hoy hay una empresa y algunas personas que tienen este dispositivo que se pueden realizar estos ensayos. Y básicamente lo que hacen es calcular el diferencial de presión desde afuera y desde adentro con ese ventilador que chupa aire. Entonces, la diferencia en pascales, ¿sí?, en metros cúbicos por hora, van determinando cuál es la tasa de transferencia de aire. Y esto, al estar todas las ventanas cerradas, por supuesto que toda
la vivienda tiene que estar con las ventanas cerradas y las puertas, solamente se abre esta para poner este marco y hacer el ensayo de infiltración, va a dar cuál es el nivel global de la casa de las infiltraciones que tiene, y corroborar con las tasas de infiltración que son aprobadas en forma mundial y también en LEED, ¿no? Este es otro tipo de pruebas in situ, que es el test de enverticidad por emisores de humo o anemómetros. Es una prueba no tan eficiente porque es más localizada, ya no es general, sino es por ventana o por puerta, que también tengo un pequeño video para que puedan ver cómo se hace. Es un dispositivo que no es caro, se puede comprar. Y entonces se ve digamos, el humo que sale a través de las ventanas. Este es otra prueba de hermeticidad y estanqueidad que se hace en edificios LEED, en edificios en altura, donde son grandes ventanas. Esto se hace en el INTI, y las normas que utiliza el LEED es la ASTM, la 383 y 331, para las dos, ¿no? Para lo que es infiltración de agua y aire, y acá les muestro un corto video también de un edificio que certificó LEED, como es la prueba, ¿no? La prueba de hermeticidad y estanqueidad. Esto es importante porque esta prueba, luego se hace un reporte que entrega el INTI, y estos reportes, toda esta documentación se entrega a los revisores de la certificación LEED, y de acuerdo al resultado de los ensayos es que se aprueba, es que se permiten todos estos ensayos y estas tasas de ventilación colocar y simular en estos softwares que hablamos anteriormente, para que el resultado del ahorro energético anual del edificio sea creíble. Por último, es también pequeño ensayo bajo la norma IRAM 11507, que le voy a dar la palabra a Sandra para que pueda comentar. Ella estuvo presente en este ensayo, que son ventanas un poco más pequeñas, así que Sandra, te pongo el video, pero puedes comentar, hacer el comentario pertinente. Hola, ahí estoy, sí. Bueno, nosotros tenemos en nuestra planta, hablando un poco de la tecnología, tenemos un banco que se llama Kaschulten, que justamente es un simulador de presión de viento y de lluvia. Entonces acá en esta carpintería lo que estamos mostrando, lo hacemos para muchos diseñadores. Hay profesionales que proyectan su carpintería y luego se puede simular en este banco qué sucede con esa carpintería, qué sucede con la lluvia y con el viento en esas carpinterías que diseñaron. Hay obras, tenemos una obra muy, muy linda en Avenida Santa Fe, donde Santa Fe, arriba del Coto, creo que es vista Buenos Aires, vista Boston, si no recuerdo mal, donde justamente es un edificio, es una torre, donde la carpintería que diseñó el estudio fue simulada en este banco, justamente por las presiones de viento y por el tema de las lluvias. Es importante saber, este Kaschulten tiene una medida máxima de 250 por 250, y los ensayos generalmente terminan cuando la carpintería justamente comienza con filtraciones. Este banco
tiene la capacidad de poder ensayar carpinterías a 2000 pascales, que son 207 kilómetros de presión de viento, es muy importante, es muy alto, y bueno, y podemos así simular con el estudio presente, con el diseñador, con la empresa que fabrica la ventana, que arma la ventana, con todos presentes podemos mostrar cómo se comporta ese diseño frente a las inclemencias climáticas. Gracias, Sandra. No, por favor, un placer. Bueno, y para finalizar esta categoría, esto es el estándar internacional por el cual menciona o indica cuáles son los valores de transmitancia térmica de la ventana y del vidrio y también del muro, los valores de infiltración, cómo debe realizarse la simulación energética, cuáles son las pruebas de rendimiento que hay que realizar y entregar para constatar que los datos que se instalaron o los datos que se muestran en este modelado energético son ciertos y otros datos más que en este momento no vienen al caso. La segunda o la tercera categoría es materiales y recursos. Materiales y recursos, hubo un importante cambio entre la versión 3 y la versión 4, y básicamente es que en la versión anterior, cuando hablábamos de un material, de un producto, estaba basado por sus atributos, cuánto costaba el material, cuál era el material de construcción, cuáles son los elementos, por ejemplo, de base biológica que tenían, o de base reciclado, ¿sí? Cómo se desempeñaba ese material en términos de calidad, y sobre todo, en este caso, en términos de transferencia térmica, valores K y demás, y dónde se encontraba disponible este material. Y en la versión 4 se agrega, a lo mencionado anteriormente, ya agrega temas intrínsecos del material y del proceso de producción. No solo del producto, sino de la empresa que lo fabrica o lo distribuye. Y en este concepto, hoy por hoy, no solo en esta versión, que ya está hace bastante tiempo, sino en los países más desarrollados, están aplicando a muchas etiquetas que tienen que ver con una declaración de producto, o EPD, que es en inglés, que la vamos a charlar también, hoy aquí en este seminario, cuál es el inventario de ingredientes del material, y si estos ingredientes son seguros para los ocupantes, ¿sí? Qué productos químicos contiene el material y cuáles son los impactos ambientales del ciclo de vida. Y en esto lo que hace LEED es tratar de hacer una comparación de una etiqueta que cualquiera puede ver en un supermercado. Cuando va a un supermercado y ve una etiqueta, quieren entender cuántas grasas saturadas tiene, ¿sí? Y si tiene colesterol, cuál es el porcentaje de colesterol, de sodio, de carbohidratos, cuáles son las proteínas, las vitaminas. Y esto es lo que en el mundo de hoy los productos y materiales de construcción están avanzando en transparentar la operación y la fabricación de sus productos, ¿sí? Y la transparencia de productos en construcción tiene que ver con estos ítems, estos temas que ustedes están viendo ahora, que están agrupados en 3 categorías. Son grupos que impactan en el medio ambiente, impactan en la salud humana y en lo que es la responsabilidad corporativa o cadena de suministro, que está más volcado a lo social. Y entonces empezamos a ver dentro de los créditos LEED cuáles son estos puntos importantes donde los fabricantes, los distribuidores pueden obtener y pueden entender y estudiar y analizar y poder
ir hacia atrás y ver cómo obtener beneficios y facilitar a los edificios que certifiquen LEED. Hay algo que no aclaré, pero es importante entender para los que no saben, es que la certificación LEED certifica edificios, no certifica productos. Sin embargo, hay etiquetados de productos en el cual hacen que aporten puntos y créditos para que el edificio pueda lograr la certificación. Y LEED menciona cuáles son muchas de estas etiquetas de productos que puedan beneficiar al edificio y acelerar el proceso de certificación y sobre todo obtención de puntos. Materiales reciclados, reusados y recuperados es un crédito que sigue estando en la versión 4. ¿Sí? Básicamente lo que atenta es a entender el ciclo de vida, sobre todo de las materias primas, cómo los fabricantes obtienen esa materia prima. El otro punto son los materiales extraídos, fabricados y comprados regionalmente. Regionalmente se refiere dentro de un área, ¿sí? Que en la versión 4 eran 800 kilómetros, esa área se redujo, pero básicamente tiene que ver con trazar un radio, ¿sí? Como epicentro es la ubicación del proyecto, el punto de extracción, ¿sí? De la materia prima de ese material, y si esa extracción no ocurre de materias primas vírgenes y es de reciclado, también tienen que mostrar, como muestro yo en este mapa, cuál es la ubicación. La fabricación, ¿sí? También es importante, que es donde se va después a distribuir ese producto a los canales de venta, y esos canales de venta a la ubicación del proyecto. Y todo eso tiene que estar en un radio de 160 kilómetros. Este crédito tiene que ver con lo económico, es decir, tratar de que en este radio la mayor cantidad de materiales se fabriquen, se extraigan dentro de este radio para favorecer las economías regionales. Tiene que ver con el transporte, porque cuanto más cerca esté estos lugares de fabricación y extracción con respecto al proyecto, va a beneficiar también el consumo, ¿no? El consumo de camiones, es el consumo que hoy por hoy están motores diésel, que emanan monóxido de carbono y son parte del problema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, dentro de esta región estoy minimizando el impacto en el costo y sobre todo en las emisiones del combustible. Y acá empezamos con algunas etiquetas que hablaba anteriormente, el EPD o Declaración Ambiental de Producto, que es una etiqueta que en este caso lo que apunta es al ciclo de vida. El ciclo de vida, esto es una descripción que tiene que ver con la producción, ¿sí? De dónde se obtiene la fuente del material, el transporte, analizar la fabricación, ¿sí? El ensamblado, el uso, el mantenimiento, la reparación, es decir, todo el ciclo desde que se extrae hasta que se dispone ese producto. Es una vez desechado porque, como saben, LEED menciona en su certificación y para hacer los cálculos, es que para este ciclo de vida, este análisis del ciclo de vida de cada producto y material que se instala en el edificio, el tiempo que es para el cálculo son 60 años. 60 años es el tiempo de vida de un edificio. Puede durar más, puede durar menos, pero ese es el cálculo, la métrica que se usa para hacer todos estos cálculos. Entonces, ¿qué pasa con los materiales después que se desechan? Por supuesto que este cálculo en un edificio nuevo se hace anteriormente, y hay algunas herramientas que se calculan. Y la declaración ambiental de producto a lo que apunta es ya no hay una métrica, es decir, no hay una métrica de decir, bueno, cuánto uno, digamos, tiene que, con estas herramientas, apuntar a reducir o evitar extracción de materias primas, sino solamente a declarar, es una declaración, es una manera de transparentar, ¿sí?
Y básicamente el beneficio en este caso es ambiental, ¿sí? Y apunta a reducir el potencial de calentamiento global, ¿sí? Los gases de efecto invernadero. En básicamente estos puntos. En el análisis que se hacen tomando datos certeros de cómo es esa fabricación de producto y cómo es la disposición final, tienen que ver con este potencial de agotamiento de la capa de ozono, ¿sí? Que es estratosférico, es decir, para que ustedes entiendan, estratosférico es la capa de ozono que está por encima del Himalaya, ¿sí? Desde la punta del Himalaya, para que tengan una idea, hacia arriba, ¿sí? Esa se llama el potencial de calentamiento global, que es lo que todos entendemos como la capa de ozono. El segundo punto es la acidificación de la tierra, ¿sí? O sea, las fuentes de agua. Como ustedes saben, todos los contaminantes producen, cuando decantan con la lluvia, acidifican el agua y esto afecta a la vida acuática y ambiente. La eutrofización, que es la acumulación de residuos orgánicos en litorales marinos, lagos, lagunas y otros ríos, que es lo que causa la proliferación de algas, básicamente el nitrógeno y los fosfatos. También la formación de ozono troposférico, esta formación, esta capa de ozono troposférico es lo que ustedes ven como el smog, es decir, que es del nivel de ese límite que les comenté antes hacia abajo, que son los niveles bajos, que es lo que nosotros vemos, y tienen que ver con óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, que eso pueden ver, lo ven diariamente, cuando esa capa de smog a la altura visible, eso es la formación de ozono troposférico. Y el último es el agotamiento de recursos energéticos no renovables, que son los combustibles fósiles. Así que esta declaración ambiental de producto básicamente tiende a buscar la trazabilidad de ese material producido desde la extracción hasta la disposición final. Y cuál es el impacto medible, y esos impactos tienen esta manera de mostrarse, ¿sí? Y este es un ejemplo de una ventana con un vidrio triple, ¿no? Aislado, digamos. La otra etiqueta que hay ya apunta a la salud del producto, no tanto a lo ambiental, y básicamente es un ensayo o una fórmula y una declaración jurada de la empresa de la cantidad de algunos químicos, ¿sí? Como formaldehídos, carbonato de calcio, polipropileno, bueno, es decir, siliconas, son agregados o partes de la formulación y de la extracción de materia prima, cuarzo, óxidos de hierro, bueno, es decir, hay un montón de componentes que, si bien en algunos productos, digamos, estos en productos por ahí de pintura que siguen emanando, como los COBs, que muchos de estos químicos están compuestos, como el formaldehído es un compuesto orgánico volátil, pero por ahí en productos como ventanas, que son productos monolíticos, es decir, que uno se acerca a una ventana y no emana, pero están pensados más en el proceso de fabricación de las ventanas para la salud de las personas y en la disposición final, porque de acuerdo a cómo se disponga estas ventanas después del uso, ¿sí? Del uso de este material, si ese material se recupera o si directamente se va a degradar en rellenos fitosanitarios. Hay otros puntos que también dan, que es esta certificación Cradle to Cradle, que es una certificación americana, que es bastante compleja de certificar porque básicamente no apunta solo al reciclado, sino a que se elijan los componentes, la materia prima, que después puede hacer que la tierra lo pueda absorber, ¿sí? O sea que es el círculo cerrado. Esto sería lo más cerca a lo que hoy entendemos como economía circular. Y por último,
es una declaración de transparencia del producto, muchos lo habrán escuchado, que es la Global Reporting Initiative, que tiene un estándar universal que tienen que cumplir las empresas, ¿sí?, con relación a los productos que fabrican, y después 3 subestándares que tienen que ver con el aspecto económico, ambiental y social. Y todo esto está enmarcado en lo que hoy muchos conocerán que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y básicamente, en esto que estuvimos hablando, impacta en la salud y bienestar, en la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, la energía accesible y no contaminante, el trabajo decente, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsable, la acción del agua sobre el clima sobre el agua, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres. Y acá tenemos la última categoría donde impactan las ventanas de PVC, que tiene que ver con la calidad ambiental interior. Esta categoría básicamente está pensada en estos edificios sustentables, está pensada en mejorar la vida y la salud de los ocupantes, ¿sí?, en distintos sectores, en edificios de oficina, en edificios de salud, en fábricas, retail, digamos, hay un montón de data, si ustedes buscan, donde hay datos que muestran el incremento por venta, por ejemplo, por metro cuadrado con el tema de la ventilación natural o de la producción, bajando los días de enfermedad, ¿sí?, en el tema de alumnos también, como mostré en una imagen anterior, y cuáles son las mejorías en el confort, en la parte auditiva, la iluminación natural. Entonces los créditos de calidad ambiental tienen como objetivo mejorar la salud de los ocupantes, la seguridad, el confort, el consumo de energía, que está muy ligado al confort, la efectividad en el intercambio de aire, la gestión de contaminantes de aire. Y las estrategias LEED respecto a estos objetivos son mejorar la ventilación, la gestión de contaminantes, ¿sí?, CO2, el CO2 acá es lo que emanan las personas, cuando respiramos y hablamos emanamos CO2, el material particulado, ¿sí?, y materiales menos nocivos a la salud humana, como por ejemplo los VOCs, en las pinturas, ¿sí?, o adhesivos, permitir a los ocupantes controlar individualmente el aire acondicionado y la iluminación, y proveer de luz natural y vistas al exterior. Y vamos a mencionar de estas estrategias cuáles son las que nos ocupan en la charla de hoy, que son la ventilación, el confort, la iluminación y vistas. Esta es una imagen que les traigo para que entiendan LEED. Hubo muchas críticas de LEED con respecto a que era un sistema de certificación muy pensado para Norteamérica, que es cierto, y que básicamente las ASHRAE, las que les mencioné, la 90.1, que establecen los límites y los parámetros por el cual los equipamientos tienen que rendir, rendimiento de eficiencia, está más enfocado al aire acondicionado porque en Estados Unidos se usa básicamente en todo equipos de aire acondicionado, inclusive en las viviendas. Pero hace tiempo Estados Unidos permite estrategias mixtas o directamente estrategia natural para poder certificar, ¿sí?, que son básicamente, tienen que ver con parasoles, tienen que ver con la inyección de aire fresco, ¿sí?, que se puede hacer a través de equipos de aire acondicionado, pero también a través de las ventanas. Tienen que ver con una zona de luz natural que tienen que tener las oficinas y los edificios de propiedad horizontal, y tiene que ver con las vistas al exterior, ¿sí? Esto obviamente acoplado con, por ejemplo, ventiladores de techo, son ventiladores mecánicos, y con equipos de aire y la extracción de aire. Este es un sistema mixto que en muchos países del Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, es muy utilizado para certificar edificios LEED.
Los créditos de ventilación están en esta tabla, que no tuve tiempo de traducírselas, pero básicamente lo que está mostrado es lo que se puede usar, cómo impacta las ventanas en el diseño, cuáles son el cálculo, ¿no? No solamente en lo que es ventilación natural, sino de modo mixto. Y ese cálculo tiene que ver con cómo son los espacios que estamos diseñando. Es decir, en edificios LEED, nosotros no es que podemos diseñar una ventana y poner cualquier ventana con cualquier dimensionamiento, con cualquier espacio, cualquier transferencia térmica. Es decir, depende del espacio, cómo está, si está densamente ocupado, bueno, vamos a necesitar mayor inyección de aire natural, ¿sí?, no viciado, dentro del ambiente, y entonces eso, en el cálculo de la ventana, la proporción de esa ventana tiene que cumplir con los mínimos requerimientos para que ese aire pueda ingresar dentro del ambiente. O sea que el tamaño es muy importante también, y va a depender del área, ¿sí? Y acá vemos los parámetros de cálculo, ¿sí? Cuántos cubic feet por persona, ¿sí?, se necesitan, de acuerdo al tamaño, ¿sí?, al tamaño y a qué personas lo van a usar y qué tipo de edificio, ¿sí? No es lo mismo la ventilación, la inyección de aire natural que vamos a necesitar para un edificio de oficinas, para una viviendas, o para un edificio para hacer ejercicios, o para una escuela, digamos. Tiene que ver con la cantidad de gente que hay, los litros por segundo, ¿sí?, las tasas de litros por segundo por metro cuadrado que se van a necesitar, y cuál es el tipo de edificio que se está certificando. Y el estándar internacional tiene que ver con la 62.1. Acá le dejé la sección donde se puede conseguir los datos, que básicamente es la ubicación, donde tienen que ubicarse las ventanas, ¿sí?, y el tamaño de las mismas. El otro punto es el confort térmico, ¿sí? El confort térmico se utiliza este modelo adaptativo, ¿sí?, que es entender el rango de temperaturas y el confort, dónde va a estar ubicado, ¿sí? Porque si tenemos mucho movimiento de aire o entrada de mucho calor o mucho frío, afecta el confort. Entonces tenemos que tener dispositivos para controlar ese confort de acuerdo al tamaño y al ingreso de aire y a la orientación de ese muro donde se encuentra esa ventana, para poder estar en el rango que permite el LEED. Y estas son las variables que tenemos que controlar. Es decir, tener una ventana no es suficiente, tenemos que controlar el aire anterior. Como dije anteriormente, es la temperatura del aire, la humedad relativa, la radiante, la velocidad del aire, el ritmo metabólico, la ropa que se usa y las preferencias. Todo esto impacta en el confort térmico. Este es el diagrama pisométrico de Giovini, que es una clasificación donde pueden ver dónde tienen que ubicarse de acuerdo a la zona y las estrategias que se van a incluir en cuanto a la temperatura. Y el estándares internacionales es el 55, que define cuáles son los rangos y los cálculos aceptables para la mayoría de los ocupantes, que tiene que ser por lo menos el 90%, algunos hablan del 75%, que obtengan ese parámetro de confort térmico. En cuanto a la calidad de iluminación natural, últimamente se viene hablando mucho del ritmo circadiano humano, y es lo que les intento mostrar en esta pantalla, que lo que se trata es de hacer mímica de los beneficios de la iluminación natural con respecto a lo que el reloj humano trata y se percibe a través no solo de la piel, ¿sí?, en términos de vitamina D, por ejemplo, sino en términos del ojo humano, cómo percibe esa radiación, esa luz natural, y de cómo percibe ese ojo humano es cómo está traducido a todo su metabolismo y a las actividades que hacen, inclusive
la del sueño, ¿no? Entonces, acá hay unos conceptos de lo importante de la iluminación natural y del diseño de estas ventanas y de la orientación con respecto al deslumbramiento, al consumo de energía, porque podemos tener ventanas muy grandes, pero eso hace que haya una gran transferencia térmica de energía, ¿sí? El tema del control lumínico, ¿sí? El uso de iluminación difusa, es decir, hay muchas estrategias de diseño que se pueden aplicar a las ventanas. Hay una ley de higiene y seguridad que nos permite y que nos limita cuántos lux, la intensidad lumínica que ingresa a través de la ventana, ¿sí? En oficinas son 500 lux, laboratorios, acá tienen una pantalla donde pueden sacar algunos valores interesantes, con lo cual la ventana y el tipo de vidrio también tienen que permitir este ingreso de luz natural, que se puede complementar con luz artificial, y hoy hay luxómetros que se pueden descargar en los teléfonos que tenemos para medir esta intensidad lumínica. Los cálculos de iluminancia de luz natural en LED se hacen a través son software de simulación, ¿sí? En esta tabla 2 que van a ver al final, porque está junto con la tabla 3 que habla de otra manera de poder aplicar a puntos LED, que es la medición, o sea, se puede hacer con un software o midiendo los niveles como les expliqué anteriormente. Por supuesto que para LED el teléfono no es recomendable y bueno, hay unos aparatos de medición de iluminación que recomienda LED. Y el último punto son las vistas de calidad, es decir, cuánto percibimos y cuánto de esas vistas de exterior entran en las oficinas, ¿no? Este límite de 7,5 metros como mínimo, no tiene que haber obstrucciones, ¿sí? Y en la imagen de la derecha, en blanco, están las áreas que, y en verde clarito, las áreas que sí cumplen con LED, y en las de verde oscuro las que no cumplen con LED. Esto se hace en un plano, ¿sí? Se hace un corte y se hace un plano, se entrega esto a LED y con los distintos ángulos pueden verificar cuál es el sentido y cuáles las visiones que tienen a 90 grados para los ocupantes. Esta es la superficie mínima de perímetro conforme a los requisitos que pide LED, ¿sí? En metros cuadrados y en pies cuadrados, que uno tiene que comparar y hacer el cálculo de la superficie de cuál es la cantidad de área que tienen vistas naturales. Bueno, eso es todo. Les quiero agradecer mucho a Sandra, a Karina, a la gente de Con Perfiles, y estoy abierto a cualquier pregunta que puedan tener. Hola, ahí está. Hola. Perdón, hola, ¿qué tal? Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que, bueno, me parece que fue muy interesante para todos porque nos dio un pantallazo general sobre cómo funciona los puntos LED y en general cómo se trabaja de una manera más eficiente y apuntando a que todos tengamos un poquito más de conciencia a la hora de construir y de ahorrar energía en general en nuestros ambientes. Acá tenemos una pregunta de Nicolás Martín para Guillermo, que pregunta sobre qué entidad hoy emite el certificado de declaración ambiental de producto, el EPD. Sí, ahí ustedes pueden, si después me pasás tu email o se lo pasan a Karina y yo les puedo mandar información. Digamos, hay una entidad que es la EPD, ustedes pueden entrar internacional. Ahí están los PCRs, como mostré en su momento, que es por categoría, ¿no? O sea, por rubro de construcción hay distintas maneras de aplicar o proceso. Así que si yo les puedo mandar información, si me dejan los emails, yo les mando toda información donde uno pueda ingresar y poder ver cuáles son los requerimientos, pero después ahí en esos requerimientos también yo les puedo mostrar, o les puedo enviar
cuáles son los softwares o las herramientas que uno tiene que aplicar, que algunas son de simple planillas y otras son herramientas un poco más sofisticadas, donde ustedes pueden aplicar. Pero lo más importante de este punto es el tiempo que se consume en obtener esta información, ¿no? La información que tiene que ser obtenida por los fabricantes, que es lo que justamente es lo que más complejo es, y después el software es algo bastante, no es tan complicado de llevar. Buenísimo, acá, bueno, también justamente hay uno de los arquitectos que estaba preguntando, Damián Mancini, que estaba preguntando cómo era el proceso para poder certificar un edificio, con lo cual también responde un poco a esto que vos comentaste antes, ¿no? De que si te envían un mail, puedes brindarles más información sobre todos los pasos a seguir. Sí, por supuesto, no quiero entrar en detalle porque es bastante largo, pero hay que ver, depende de qué proceso, en qué momento se encuentra certificado, si es en la etapa de diseño o si es en la etapa de operación, ¿no? Pero para que ustedes tengan, no es el momento de esta charla de decirlo, pero hay muchos prerequisitos y créditos para obtener la certificación, y el prerequisito es un requisito previo, es decir, que si no se cumple, el edificio no puede seguir adelante con la certificación. No son muchos, pero son importantes, por lo cual es bastante largo entender el proceso de cómo se certifica LEED, ¿no? Bueno, bárbaro, yo acá igual anoté los mails que compartieron. De todas maneras está el mail de Guillermo para que le escriban directamente si quieren más información en relación al proceso de certificación o de puntos LEED y demás. Y los nuestros también los compartimos. Si quieren hacer alguna pregunta a Sandra Ledorrey, a mí o bueno, a alguien del equipo de Tecnoperfiles, estamos a disposición. Como les comenté antes vía chat, esta charla está siendo grabada, se comparte a fin de mes en general con todas las charlas que vamos a dar durante el ciclo de mayo, pero si hay alguno puntualmente que quiera tener la charla en lo inmediato, me manda un mail a marketing@tecnoperfiles.com.ar y mañana se la podemos estar compartiendo, la subimos a un drive y ahí compartimos el link para que puedan descargarse la charla y verla más tranquilos. Así que bueno, queríamos agradecerles nuevamente por participar, por este ciclo de charlas. Continúan, yo les compartí el link y bueno, si alguno no está inscripto y quiere hacerlo, me puede escribir un correo. Les mandamos todas las charlas que siguen en el transcurso de mayo. El jueves tenemos una sobre el sistema Ventana y BIM. En el mismo horario, por ahora mantenemos el horario de las 4 de la tarde y ahí iremos viendo si vamos a por ahí ponerlos un poquito más tarde, si esto empieza a activarse el área de construcción y demás. Por ahí este horario queda un poco complicado para algunos que vuelven a sus actividades o que ya lo hicieron. Así que bueno, les agradecemos nuevamente a todos por participar y estamos en contacto para lo que necesiten y los esperamos en las próximas charlas. Bueno, Sandra, Guillermo, no sé si quieren agregar algo más. Ahí está Sandra y Guillermo. Sí. Para, Sí, bueno. No sé si se escucha, porque yo no me Sí, veo. se escucha muy bien. Perdón. Bueno, sí, agradecer a todos la participación, que bueno, que tengan continuidad con las charlas, que todas tienen una temática diferente y todas son complemento una de otra. Nos ayuda, bueno, para justamente poder diseñar más, diseñar mejor, y bueno, y que lógicamente cuenten siempre con nosotros para sus proyectos. Y que bueno, estamos a disposición. Mi email por las dudas es sledorrey@tecnoperfiles.com.ar. Igual en las charlas después están nuestros emails, así que bueno, agradecer mucho la presencia de todos y este tiempo en el que tratamos de reunirnos y bueno, y de compartir algo de conocimientos, de experiencias y bueno, y seguir sumando. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias, Andri. Les agradecemos entonces a todos por participar y quedamos en contacto para lo que necesiten y los esperamos en las próximas charlas. Gracias, Guillermo, nuevamente por tu presentación, que fue súper interesante, creo que para todos.
Así Sí, que bueno, nos volvemos a ver en las próximas charlas. Muchas gracias a todos. Muchas un gracias a placer. todos Buenas ustedes. tardes. Gracias, Chao, hasta muchas luego, gracias. buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes.